trimestre 2, enero-junio 2020. El tema del que les voy a hablar el día de hoy es de la deshidratación. Mi nombre es María Evangelina Ramos Seica. Esto es parte de la materia de bioquímica médica básica impartida por el docente Ramsés Juárez. Antes que nada, para iniciar en el tema, tenemos que definir lo que es la deshidratación. El término deshidratación se refiere solo a la pérdida de agua, pero en el campo de la salud, en el campo clínico médico, el estado de deshidratación es el cuadro clínico que resulta de la pérdida tanto de agua como de sodio en el organismo. Las características del líquido que se pierde en proporción y volumen determinan el tipo de deshidratación, su clínica y la actitud terapéutica. Esto quiere decir que dependiendo la cantidad de agua y de sodio que se pierde, es el tipo de deshidratación de la que se está hablando. Tipos y clasificación. La deshidratación se puede clasificar en 3 tipos según la pérdida de aguas y sales. Los 3 tipos es la deshidratación isotónica, la deshidratación hipertónica y la deshidratación hipotónica. El primero de ellos, que es la isotónica, es en el cual las pérdidas de agua y sodio son proporcionales. Como se muestra en la tabla de pérdidas en la gráfica, tanto la columna de agua como de sales se encuentran al mismo nivel, porque las pérdidas de ellas son casi iguales. Sin embargo, en la deshidratación hipertónica se pierde mayor cantidad de agua que de sales. Por eso la columna azul bajito está mayor en pérdidas que la columna azul fuerte, que es mayor pérdida de agua que de sales. Dentro de la deshidratación hipotónica se pierde mayor cantidad de sales que de aguas, por eso en la gráfica se muestra más alta en pérdidas las sales que el agua. Ok, entonces, siendo esos los 3 tipos de deshidratación dentro de su clasificación, podemos pasar a la descripción de cada una de ellas. Dentro de la deshidratación isotónica, esta puede ser causada por pérdidas gastrointestinales, por pérdidas renales y por pérdidas cutáneas. Dentro del cuadro clínico de esta deshidratación se puede dividir en ligera, en moderada y en severa. Pérdidas de los órganos corporales y los síntomas escasos solamente se considera como deshidratación isoligera. Cuando pérdidas de 6 a 300 corporal y hay pérdida de glucosa, hipotensión y se usan náuseas y vómitos, se conoce como deshidratación isotónica moderada. Una vez que la pérdida llega a más del 30% del peso corporal y los síntomas son demasiado intensos, se conoce como deshidratación isotónica severa. El tratamiento para la deshidratación isotónica se debe realizar una vez que se tenga identificada cuál es la causa para poderla tratar directamente. Para iniciar se tiene que reponer líquidos y electrolitos. Según sea ligera, moderada o severa, se reponen los mililitros. Si es ligera son 1500 mililitros, si es moderada son 2400 mililitros y si es severa se reponen 3000 mililitros. Esta reposición se debe realizar con cloruro de sodio al 0.9% en una solución salina fisiológica. También se debe de vigilar el estado de conciencia del paciente. Se debe tener en cuenta de que el paciente siempre esté activo, que no pierda la noción y se debe tener muy en cuenta. También se debe medir la diuresis según el estado del paciente, ya sea esta horaria, bihoraria o cada 4 horas. Es muy importante estar pendiente de él. Y se debe realizar complementarios necesarios para el seguimiento según el estado clínico. La siguiente es la deshidratación hipertónica. Esta es la más frecuente en los niños. Puede ser causada por estados sépticos graves, por una fiebre mantenida o por mala reposición de agua. Puede ser causada por un coma hiperosmolar, por diabetes insípida y tirotoxicosis. También puede ser causada por pacientes con edema cerebral que han sido sometidos a hiperventilación y déficit de aporte del agua.
También puede ser causada por NPT con concentraciones elevadas de lípidos, proteínas, carbohidratos y déficit de aporte del agua. Una administración exagerada de solución salina hipertónica también puede llegar a causar este tipo de deshidratación, así como la pérdida de soluciones hipotónicas, que estas se causan por diarreas acuosas, diuresis osmótica o diálisis peritoneal con soluciones hipertónicas. Dentro del cuadro clínico de la deshidratación hipertónica se encuentra la sed, que esta aumenta a medida que incrementa la deshidratación. También podemos ver sequedad en la piel y mucosas, rigidez nucal. Esto es muy frecuente en niños que no pueden mover el cuello o la cabeza. También puede causar hipotensión o shock, pero esto suele ser muy raro. Pero la particularidad de esa deshidratación es que no presenta pliegues cutáneos. El tratamiento debe ser según la causa. Se debe hacer el cálculo del déficit de agua, es muy importante. Se debe vigilar el estado de conciencia. Se debe medir la diuresis y se debe realizar complementarios según el estado clínico del paciente. Por último está la deshidratación hipotónica, que también se conoce como deshidratación extracelular. Este tipo de deshidratación puede tener dos tipos de causas, ya sean las extrarrenales o las renales. Dentro de las causas extrarrenales se encuentran las pérdidas gastrointestinales, como lo viene siendo el vómito, las diarreas y los grandes quemados. Y también se encuentra el acúmulo de líquidos en el tercer espacio, ya sea pancreatitis, peritonitis o ileo paralítico. Dentro de las causas renales se encuentra el uso de diuréticos, la insuficiencia suprarrenal primaria, la enfermedad renal con pérdida de sal y la acidosis tubular renal aproximada. Dentro del cuadro clínico de esa deshidratación se encuentra el cansancio, la apatía, laxitud e indiferencia, la hipotensión renal o la hipotensión arterial o shock. También se encuentra dentro del cuadro clínico la hipotonía muscular y de los glóbulos oculares, náuseas y vómitos y calambres musculares. Se puede llegar a una cefalia o convulsiones o coma. Y también pero la particularidad de esta deshidratación es que la tendencia a la sed es poca, por eso es muy difícil que te des cuenta que es una deshidratación. Dentro del tratamiento de este tipo de deshidratación se encuentra que al tratar la causa se debe reponer el volumen con solución salina según el estado, pero no se debe olvidar reponer las necesidades del paciente. Para continuar con el tema, nos vamos a centrar en las particularidades de la deshidratación en el paciente pediátrico. Un paciente pediátrico se considera desde el nacimiento hasta que se llega a la adolescencia, normalmente hasta los 18 años. Dentro de estos pacientes se puede clasificar según la edad el tipo de cuidados que debe tener. Nosotros específicamente nos centraremos en los lactantes. Los lactantes, en ellos la deshidratación suele ser causada debido a que están muy limitados los líquidos y a que el recambio de agua corporal total es de 15 a 20% cada 24 horas, que esto comparado con el 5% de recambio total en adultos, pues es demasiado alto. Cuando un lactante presenta diarreas y vómitos, la deshidratación en ellos suele ser devastadora, que puede llegar hasta las causas mortales debido a la cantidad de recambio de agua que ellos tienen. Tratándose de una diarrea, las pérdidas líquidas pueden ser menos evidentes que en los adultos, pero son mucho más intensas. En un recién nacido, una diarrea no muy grande, una diarrea normal, convencional, que le ocurra cada 3 horas, ocasiona una pérdida del 50% del volumen líquido extracelular. Esto en un intervalo de 36 horas, lo cual equivale en un adulto a una pérdida de 8 litros. Se acentúa en un lactante desnutrido. Esto pasa gracias al déficit crónico de electrolitos y a la reserva limitada de calorías. Entonces, como un lactante desnutrido no cuenta con electrolitos y calorías suficientes, no puede reponer rápidamente lo que está perdiendo y esto puede ser demasiado grave. En la
intensidad de la deshidratación. La intensidad del déficit de líquidos corresponde con el peso corporal que se ha perdido. Las pérdidas rápidas de peso corporal reflejan pérdidas de líquidos y electrolitos y no de masa corporal magra. Esto quiere decir que cuando se habla de pérdidas de peso corporal no se habla de masa, sino que de los líquidos y electrolitos que el cuerpo está perdiendo. En la siguiente tabla se muestra, según el signo y síntoma que se presenta, cómo se presenta dependiendo si la deshidratación es leve, es moderada o es intensa. Por ejemplo, en la pérdida de peso, en una deshidratación leve es del 3 al 5%, en una deshidratación moderada es del 6 al 9% y en una deshidratación intensa es del 10 o más. Y así se van clasificando según el estado del paciente, el pulso, la respiración, la presión, las lágrimas mucosas, las diarreas, entre muchos otros. Al hablar de complementarios, nos centramos en los análisis. Los análisis de laboratorio en una diarrea pueden ser muy útiles para evaluar cuál es la naturaleza de la misma y la intensidad de esta, y así orientarnos a qué tratamiento para la atención inicial debemos utilizar. También como complementario pues existe el tratamiento inicial, que es que este se realiza con la finalidad de expandir el volumen de líquido extracelular para prevenir o tratar un shock, y esto depende de la severidad de la deshidratación. El tratamiento inicial A es cuando la deshidratación es severa. Los líquidos intravenosos deben administrarse urgentemente. Dentro de los tratamientos iniciales tenemos dos tipos. Este es el A. Para ello debe utilizarse una solución isotónica, de la cual la composición debe ser parecida al plasma. La solución salina fisiológica o la solución de Ringer son empleadas frecuentemente para este tipo de tratamiento. Se puede utilizar una solución glucosada al 5% con cloruro y sodio en proporciones isotónicas. Se debe administrar 100 mililitros por kilogramo de peso. La rapidez de la infusión depende de la edad. En la siguiente tabla se muestra que la edad se clasifica entre menores de 1 año y mayores de 1 año, y dependiendo de ellos es la rapidez de infusión. El niño debe ser evaluado cada 1 a 2 horas. Las sales de rehidratación oral pueden ser administradas a razón de 5 mililitros por kilogramo, tan pronto como pueda tomar. Entre más rápido se pueda, es mejor. Si no se dispone de tratamiento intravenoso, se debe enviar al niño al hospital. Es muy importante que mientras el niño es enviado al hospital al no tener tratamiento intravenoso, durante el viaje pueda beber y se le tienen que ofrecer las sales de rehidratación oral. El aporte de las sales de irritación oral debe ser a través de una sonda nasogástrica, en una cantidad de 20 mililitros por kilogramo por hora. Este proceso se debe realizar durante 6 horas. Este tratamiento se debe administrar en cualquier tipo de deshidratación, ya sea isotónica, hipertónica o hipotónica. Bueno, el tratamiento inicial B. El tratamiento de la deshidratación leve es conocido como Plan B. Consiste en la administración de sales de rehidratación oral durante las primeras 4 horas. El aporte necesario depende de la edad y el peso. En la siguiente tabla se muestra. La edad puede variar hasta 4 meses, de 4 meses a 1 año, de 1 año a 2 años y más de 2 años. Y el peso y los mililitros son proporcionales. Por ejemplo, si es menor a 6 kilogramos, se deben administrar 200 a 400 mililitros. Si es de 6 a 10 kilogramos, de 400 a 700 mililitros. Si es de 10 a 12 kilogramos, de 700 a 900 mililitros. Y si es de 12 a 19 kilogramos, de 900 a 1400 mililitros. La cantidad de SRO también se puede calcular sobre la base del peso. Este cálculo se realiza a razón de 75 mililitros por kilogramo. Si el niño desea más sales de las que se les indica, se les puede dar y es muy recomendable. Y después de 4 horas se debe reevaluar el tratamiento inicial para ver cómo continuar. Una vez terminado el tratamiento inicial, se continúa con el tratamiento consecutivo, que esta fase tiene el objetivo de reponer continuamente, de no solamente iniciar el tratamiento y que se reponga y hasta ahí, sino que se debe estar reponiendo continuamente el déficit y se deben de suministrar los líquidos y electrolitos. Esto varía a los mililitros
por cada 500 mililitros de detoxas al 5% según la edad. Aquí se pueden dividir entre prematuro y recién nacido, que es menor a 7 días, de más de 7 días a un mes, de un mes hasta 2 años, de 2 años hasta 6 años y mayor de 6 años. La cantidad aproximada de líquido que se debe administrar se puede calcular sobre la base de la superficie corporal a razón de 2.000 mililitros para 24 horas. Siempre que se compruebe que no exista compromiso de la función renal. Esto es muy importante ya que la función renal no se debe ver dañada porque puede causar problemas a futuro. El artículo utilizado lo obtuve del siguiente link y era titulado Deshidratación. Los autores fue el doctor Moisés A. Santos Peña, el doctor Ariel E. Uriarte Méndez y el doctor Juan F. Rocha Hernández. Fue tomado de la revista de las Ciencias de la Salud de Cienfuegos FinLife y fue del volumen 11, número especial 1 del año 2006. Y estas son las bibliografías que utilizaron los autores para realizar el artículo, no son propias. De mi parte es todo, gracias.